Al inicio del siglo XX, Virginia Woolf se lamentaba de que la literatura no se ocupara lo suficiente de las enfermedades que nos aquejan. Desde entonces, un caudal de autores se ha dedicado a abordar el tema con meticulosidad y hondura. El concepto de enfermedad ha cambiado con los siglos. Hoy se duda incluso de su pertinencia. Francisco González Cruzzi habla de la facilidad con la que se tienden a acomodar males emocionales bajo etiquetas demasiado amplias. Antes, tanto en la Grecia antigua como en el Valle de Anáhuac, se creía en la teoría de los humores y en la interacción de los espíritus con nuestro cuerpo. De la historia de la medicina discurre el texto de Carlos Viesca. Desde su aparición, son muchas las páginas que se han dedicado al COVID. ¿Cómo nos posicionamos hoy frente a esta enfermedad que sigue haciendo estragos? Este es el tema que encara Elías Camaji. El dolor y las molestias que muchos males ocasionan son a menudo imposibles de describir con palabras comunes. Por lo tanto, habría sido un disparate no recurrir a la poesía. Pura López Colomé, Nick Flynn y Elisa Díaz Castelo se ocuparon de ello. La ficción estuvo al cuidado de autores brillantes como Jonathan Bassi, Lina Meruane o Emiliano Monge. La salud mental se ha convertido en un tema crucial, sobre el que versa nuestra sección de arte protagonizada por Enrique López Llamas. Todos venimos al mundo con dos ciudadanías, decía Susan Sontag, hablando de la salud y de la enfermedad. Una nos confiere privilegios y estatus, mientras que la otra nos condena a una existencia infeliz y relegada. Deseamos que tu salud sea siempre inquebrantable, pero si no es así, ojalá que este número te sirva de consuelo o al menos te ofrezca algo de entretenimiento. Buenas noches, me da muchísimo gusto que estén sintonizando este programa, se los agradezco de veras, en el que hoy nos toca abrir un nuevo tema. Después de haber pasado por el mar, ahora vamos al tema de abril de la revista de la universidad, y pues ya saben que aquí en el programa de tele, pues la idea es ir explorando diversas dimensiones de este tema central, que quiero decirles que es algo que tarde o temprano, tristemente, nos toca por afectar a todos y a todas, que son las enfermedades. El tema es enfermedad. Dice el dicho que solo cuando se adolece de ella es que es posible apreciar la salud. Así que bueno, Revista de la Universidad se aboca al padecimiento. Y para empezar, digamos, de lleno y en grande, hoy vamos a estar hablando de enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes y sobre todo, pues, su cobertura desde el periodismo, para abrir el tema, para combatir, desmitificar ideas erróneas, difundir la ciencia y pues ponerlas en el mapa para luchar al final pues por condiciones más dignas para los pacientes, ¿no? Entonces me van a acompañar hoy dos periodistas, reporteras y podcasteras que cubren estas enfermedades, que son Aleida Rueda, que es periodista de ciencia, fue fundadora y expresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y actualmente está en el área de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y también está Itzel Gómez, que fue investigadora principal de América Latina en Climate Tracker y actualmente es conductora y reportera de la sección del Estado del Tiempo en Canal 11 y creadora de la cuenta @nosoylachicadelclima. Y les cuento que pues ambas son parte de un proyecto que se llama Pan pa'l Susto, uno de los podcasts que a mí más me gustan y que ahora pues convergió justamente porque básicamente tratan enfermedades raras, ¿verdad? Aleida, Itzel, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias por dar el banderazo de salida de este primer programa de enfermedad. Qué emoción, qué orgullo. ¿Les parece que empecemos así a grandes rasgos, que es Pan pa'l Susto, ¿no? Para quien no lo haya escuchado. Pues Pan pa'l Susto es un podcast que se enfoca en contar historias humanas. Nos centramos mucho en las personas, en su experiencia atravesando por una enfermedad, una condición o incluso un accidente. Y lo hacemos justo para mostrar cómo, independientemente de la enfermedad que tengas, el contexto es clave. Puede ser el contexto geográfico, el contexto económico, el contexto social, el contexto cultural, y eso cambia profundamente cómo experimentas esa enfermedad o esa condición. Por supuesto. Y otro objetivo paralelo es provocar empatía, ¿no? No necesariamente tienes que tener esa enfermedad o esa condición para sentirte
atravesado por esa sensación del dolor, de la preocupación, de la incertidumbre. Y creo que eso es lo que buscamos, que aunque no tengas esas enfermedades, puedas sentirte un poquito más empático y en consecuencia pedir decisiones, pedir que las cosas cambien para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Correcto. Y también parte de lo que nosotros buscamos en el podcast es siempre en temas de salud, se hablan de cifras, estadísticas, y eso es importante, es creo que el momento en el que se vuelve ya un problema de salud pública y lo vimos en pandemia. Pero también quisimos contar qué era lo que había después o de esas cifras, qué pasaba, cómo vivían las personas y sobre todo partiendo también de la premisa de que todos tenemos algún tipo de enfermedad o padecimiento. Entonces, ¿cómo es vivir con esa enfermedad? ¿Cómo en los distintos contextos sociales, económicos, azarosos incluso, puede tener cierta relevancia y cómo esas personas lo van viviendo en el día a día y sobre todo pues que es sonoro, ¿no? Entonces dejamos ahí que las personas mientras estén lavando los trastes, mientras hacen la limpieza, como la mayoría de los radioescuchas, o bueno, podcast se escuchan y pues también experimentar en la narrativa. Ok, sí, me parece que por ahí hay un eslogan que es la enfermedad más allá del cuerpo, ¿no? Y en efecto es el contexto y la vida cotidiana. Yo encuentro, o sea, cuando escucho estos episodios que ustedes hacen, que son bastante diferentes, para bien, de la mayoría de la oferta de lo que se está haciendo en México e incluso en varias cosas de España, porque incorpora muchas capas, o sea, son muy complejos los episodios, ¿no? ¿Nos cuentan un poquito del estilo? Justamente lo que nos dimos cuenta haciendo este podcast, o cuando empezábamos a hacer este podcast, es que lo que hay usualmente cuando hablamos de temas de salud en podcast son entrevistas o expertos teniendo su propio podcast y dando recomendaciones. Sí. Nosotros queríamos contar historias y justamente contar historias complejas. No solamente nos bastaba decir, hay una persona con una enfermedad. Eso, pues, ya puede ser interesante, puede ser algo relevante para la gente, pero siempre buscamos una cosa más, como tú dices, una capa más. Por ejemplo, esa persona con esa condición, además, vive en situación de calle, que es uno de nuestros próximos episodios. O hay una persona que vive esta condición, porque hay un mercado de pastillas que le indujeron esa enfermedad, que es otro de nuestros episodios. O la adicción a los opiáceos. Entonces, siempre buscamos que sea más allá de simplemente la experiencia con la enfermedad, porque nos interesa, como decía, el contexto y cómo a partir de esa complejidad, pues entendemos que no es lo mismo tener una enfermedad si vives en la Ciudad de México que si vives en la Sierra de Guerrero, que es otro de nuestros episodios. Entonces, siempre buscamos eso, como una historia en capas que muestre la realidad, porque las enfermedades son complejas, ¿no? Sí. O sea, no podemos verlas desde una perspectiva simplista, porque no lo son. Entonces, eso es lo que queremos mostrar con el podcast. Oye, y el audio, porque también tiene un diseño de audio bastante trabajado, ¿verdad? ¿Quiénes hacen el podcast? Ustedes dos y hay un par más, ¿no? Sí, es Mari Carmen Clement, que ella fue también quien, la idea original del podcast, y está Carlos Sánchez, y él se encarga del audio, nosotras somos reporteras, y Carlos básicamente se encarga de todo el sonido de los episodios. Nosotros trabajamos en la investigación, en las entrevistas, armamos el guión, nos editamos también entre nosotras, y Carlos le sugerimos también algunas ideas, pero la gran ventaja que tiene Carlos es que él hace la música. Entonces, cada episodio, no solamente cuando lo escuchen, se van a dar cuenta que no solo es la música de fondo o que acompaña la voz en off, sino está pensado también para que haya sentimientos involucrados, que haya tensión, que haya alegría, que haya suspenso. Entonces, esa dinámica también nosotros la incorporamos dentro de las capas narrativas que estamos hablando del podcast. Y bueno, creemos que funciona. Hay un episodio que es de Mari Carmen de epilepsia. Entonces, precisamente uno de los protagonistas tiene epilepsia y él decide también, digo, ya lo estoy spoilereando, pero decide no tener un tratamiento médico y narra también cómo es tener un episodio de epilepsia.
y eso va acompañado también con música, que él mismo, bueno, fue su hermano quien lo compuso, y pues es también adentrarnos, ¿no?, a esta atmósfera sonora con ciencia. Entonces quisimos combinar también, agregando a estas capas, la información científica, que es necesaria, porque también mucho en temas de salud se habla de los remedios caseros, claro, pues de las pseudociencias también, ¿no?, de a mí me funcionó, entonces tómatelo, y sin evidencia científica. Entonces lo que nosotros también quisimos incorporar es mezclemos la evidencia que hay, la información científica, damos la explicación también de las enfermedades, porque muchas de ellas pues son complejas, ¿no? Y bueno, sale el médico y lo primero que decimos, bueno, que me traduzca el médico. Bueno, lo que hacemos también en el podcast es explicarle a la gente. Hay un episodio sobre enfermedades genéticas, entonces nos metemos hasta el nombre del gen para que la gente también pueda entender qué es lo que pasa y no porque alguien le hizo algún mal, ¿no? Entonces, sí, es como incorporar todo eso dentro de los episodios. Sí, funciona muy bien, la verdad. La verdad es que eso que dices tú es como esta paleta emocional que además se va construyendo. No sabía que la música era original, fíjate. Sí, original. Bueno, pues ahí está, ya quedó clarísimo todos esos valores de producción, que además les ha llevado un par de premios, ¿no?, que tengo ahí detectados. ¿Cuáles fueron? Así es, ganamos el Premio Nacional de México México Sin Dolor, que otorga la Fundación Grunenthal. Y también, eso fue en el 2021, y en el 2023 ganamos el Premio también Nacional de Rostros contra la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Entonces sí, muy merecidos. Sí. Así muy brevemente, ¿cuánto tiempo lleva hacer un episodio de estos? O sea, tú lo escuchas, claro, y es una media hora, 40 minutos, pero pues atrás tiene un alud de trabajo, ¿no? Muchísimo. Creo que es difícil porque no nos dedicamos solo a esto. Entonces, claro, para empezar, es en nuestros tiempos libres, cuando tenemos oportunidad vamos avanzando, y también depende mucho de la agenda de cada uno de nosotros. Claro. Pero, por ejemplo, pues hacer la investigación, contactar a los entrevistados, es difícil decir, nos toma un mes hacer un episodio, pero creo que al menos planear la temporada, digo, Mari Carmen, por ejemplo, ya tenía algunos hechos y sobre esos también empezamos a trabajar, pero sí varía. Ok, pues ahí lo tienen, Pampa el Susto, lo pueden escuchar donde sea que escuchan podcast o en cualquier plataforma de audio de su preferencia, y no le cambien. Ahora que volvamos vamos a hablar de algunos casos concretos de enfermedades raras o poco frecuentes. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, estamos hablando de enfermedades y específicamente de la cobertura periodística de ciertas enfermedades con varias capas, ¿no? Estamos hablando aquí sobre un podcast llamado Pampa el Susto, que busca justamente pues, hacer materiales de comunicación de la ciencia desde el periodismo, que involucran testimonio, que involucran pues, datos, que involucran tratamientos, que involucran también el seno familiar, y pues todo como para tejer una vida más digna para los pacientes probablemente, y también pensado para gente que pueda tener esas afecciones y que al escuchar el episodio dice, ah, caray, yo tengo eso. Han cubierto, ¿no?, varias cosas, entre ellas nos decían epilepsia,
¿no? Caída de dientes, dolor crónico, lucha por una muerte sin dolor y muchos otros temas. Ahí los van a poder checar. Itzel, tú dedicaste un episodio, por ejemplo, a la psoriasis, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes contar de la psoriasis? Pues es muy interesante porque también la psoriasis es una enfermedad inmunológica y básicamente lo podemos ver. Cuando nos cortamos, inmediatamente hay una herida y dejamos pasar tiempo y se va a convertir en una costra. Y esa costra va a hacer la regeneración de las células y después la piel y todo normal. Lo que pasa con las personas que tienen psoriasis es que, digamos que las células que se regeneran para que se cubran esas capas de piel, no les avisaron que ya cubrieron su trabajo, entonces están haciendo un trabajo a marchas forzadas y entonces generan muchas capas de piel y se vuelven un poco como escamas. Esas escamas pueden ser en pliegues, pueden ser en las axilas, en las ingles o en la cabeza. Entonces, hay un episodio que se llama Esto no es caspa porque básicamente el periodo en el que tardan las personas en saber que tienen psoriasis es muy largo, ese diagnóstico. Entonces las personas suelen confundirlo con caspa y obviamente utilizan un tipo de shampoo que aminora esos síntomas, pero después les vuelve a dar. Y al ser una enfermedad inmunológica, pues obviamente tienen que ir con un dermatólogo. Claro. Y bueno, en uno de los episodios es lo que nosotros abordamos porque el tiempo de diagnóstico de enfermedades, como lo comentábamos en el bloque anterior, está también determinado a no pasa nada, esto yo lo puedo controlar, no es nada grave y pues obviamente eso es un problema para el diagnóstico. Y precisamente la dermatóloga mencionaba que es un tema de que las personas acudan con especialistas y aún con los mismos especialistas, muy pocos también saben de cómo tratarlos. Entonces, sí, es un episodio que también es muy interesante para que lo escuchen. Luego, o sea, o no saben cómo tratarlos ahí ya en la ignorancia, o descrédito, ¿no? O sea, a veces puede ir al grado del descrédito, por ejemplo, en un episodio que tú llevas, Aleida, de estas orugas muy venenosas que de solo rozarlas, te pueden generar hemorragias letales, ¿no? Incluso te puedes morir por estas orugas y hasta, bueno, y supongo que el contexto, pero todavía a la fecha, desde muchos departamentos médicos hay descrédito. Sí, en realidad no le creen a los pacientes que estas orugas les provocaron esas afecciones, que sí es básicamente problemas de la piel y hemorragias. Incluso pueden desatar problemas en el cerebro, ¿no? Y pueden morir las personas por eso. Y la gente piensa, los médicos incluso pueden llegar a pensar que tiene problemas en la sangre la persona o que le picó algún otro animal. Entonces este episodio justamente trata de estas orugas que además están específicamente en Sudamérica, sobre todo, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, y de un accidente específico que le ocurrió a una chica que se dedica justamente, ella es botánica, entonces intentando buscar ciertas plantas, se topa con un conjunto de estas orugas Lonomia, y Lonomia, exacto. Y cuenta toda su experiencia, no solamente de qué sintió y cómo fue agravándose su situación, sino paralelamente cómo fue que se encuentra con la científica, la experta de lonomias de América Latina, que se ha dedicado durante años a estudiarlas para que pueda haber un antiveneno en algún momento, y que ha visto cómo a partir del cambio climático, específicamente problemas de deforestación, estas orugas que antes estaban en partes rurales, en zonas rurales de los países, se están acercando a los asentamientos humanos. O sea, podemos esperar más accidentes. Exactamente, hay toda una complejidad ahí en donde se reúne la experiencia de la paciente con la información científica de la investigadora, que además dice, nunca me dan dinero para estudiar lonomia, no puedo tener el dinero para dedicarle a eso. Y aparentemente una complejidad que se nos viene a partir de problemas en el ambiente que van a hacer que estos accidentes sean más comunes. Y luego la parte médica que no sabe absolutamente nada y que piensa que es mentira que las lonomia pueden matar. Entonces es un poquito complejo. No, está brutal, pero además
que el género, ¿no? Sí hay representantes en el sur de México también, ¿no? También. O sea, es un asunto latinoamericano. Así es, así es. Oye, o cosas como, recordaba este episodio que hiciste tú, Itzel, de las personas que miden menos de 1,5 metros, y cosas francamente terroríficas, como que ahí hay alguien mete a uno de estos niños chiquitos en agua hirviendo, ¿no? Como un remedio casero, Sí. y le produce además quemaduras que se tarda varios años en salir. Sí. Quise abordar también el tema de la acondroplasia o de talla baja, que son básicamente las personas que por nacimiento no se desarrollan sus extremidades. El tronco sí se desarrolla, pero básicamente no hay una armonía en el cuerpo, y esta es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, es un padecimiento, es genético. Y también encontré muchas aristas. Parte también de hacer el podcast en equipo es que entre nosotras también nos ayudamos, ¿no? Claro. Conforme vamos investigando, vamos encontrando más y más hilos de dónde contar esta historia. Y la complejidad que tiene es que, primero, pues el social, ¿no? Hay una... Yo, de hecho, quería entrevistar a Medio Metro, en ese entonces era muy famoso, conseguí su número, pero no me dio la entrevista. Entonces, buscando también las personas que podían ser mi testimonio, uno de ellos se llama Pedro. A él, de niño, básicamente lo estaba cuidando su mamá, se lo encargó a una señora, y la señora lo metió en agua hirviendo. Afortunadamente llegó su mamá, lo sacó, y pues bueno, son básicamente heridas que tiene hasta la fecha. Y era eso, o sea, estas personas, y sobre todo las madres que tienen a personas con acondroplasia, les atribuyen algún tema de que no llevaron bien su embarazo, hicieron algo mal, o incluso algo esotérico, ¿no? Sí. En algún momento en el podcast, una de las mamás, básicamente el doctor fue quien le dijo: señora, déjese de hacer ver, o sea, de sí, claro, de culpabilizarse. Y esta es una enfermedad genética. Entonces, es otro episodio que también realicé, y ese también encontré que en 2015 no se consideraba como una discapacidad. La ley mexicana no lo incluía como discapacidad, porque se argumentaba que estas personas pueden tener su vida día a día, ¿no? O sea, pueden caminar, pueden hacer sus actividades, pero no estaba incluido en el catálogo de enfermedades. Pero afortunadamente, gracias también a un grupo de personas, está la Fundación Gran Gente Pequeña, y ellos se dedicaron a presionar también a partir de las iniciativas de ley para que se considerara como una discapacidad, porque obviamente las limitaciones que tienen, pues lo vemos en la infraestructura, ¿no? Incluso una de ellas me decía, pues, o sea, ahorita tú estás sentada en esta silla, ¿no? En los espacios públicos donde hay esas herramientas donde puedan incluir a la mayor parte. Baños, o los baños, claro. ¿Cómo vas a un sanitario? En el metro pecero, también. O sea, exactamente, el transporte público. Entonces, bueno, también nos confrontamos, o quise incluir en el episodio, esta idea de enano, ¿no? Una de las mamás también me decía que, pues, de manera despectiva le decían enano a su hijo, ¿no? Y si nos vamos al diccionario, enano está dentro de una de las definiciones, es una persona de talla corta, ¿no? Pero arriba también está un personaje ficticio. ¿Ah, sí? Ajá, entonces comparten ambas definiciones, pero obviamente el contexto social en el que estamos, pues es muy contrastante, ¿no? Y eso también lo queremos, incluimos este factor social en los episodios, y pues nos da, como decía Leida, esta empatía de saber qué es lo que vivieron esas personas, y cómo hay un momento que también pasó en el Senado en 2016 de una senadora que decía: queremos que la gente de talla baja pueda tener acceso a no solamente a las actividades de entretenimiento como una manera de salir adelante o de tener dinero, que haya más doctores, que haya más tomadores de decisiones, ¿no? Que estén ahí, y que se vea como una parte de inclusión a nivel social. Claro. Oye, y porque esto, por suerte, va a venir una nueva temporada de Pan Pa'l Susto, porque claro, si ustedes ya lo escuchan, a lo mejor si hay gente que ya lo ha escuchado, seguramente estarán contentos viendo el programa, porque siempre es padre conocer quién lo hace. A lo mejor se preguntan, ¿van a haber nuevos episodios o no?
Van a ver nuevos Sí, episodios. van a ver. Sí, ahorita terminamos la primera temporada, como decía Itzel, como hacemos más cosas, no es nuestra Claro, prioridad, claro. pues nos ha tomado un poco de tiempo, pero ya estamos preparando, ya está en el horno la segunda temporada, que lanzaremos muy probablemente en mayo, y buenísimo. contiene episodios, por ejemplo, Itzel está haciendo uno sobre sobrevivir a un rayo, Mari Carmen está trabajando con esta persona que tiene esquizofrenia y vive en situación de calle, yo estoy trabajando con una historia sobre un grupo de mujeres con lupus que finalmente se están organizando para Conozco lograr un montón de gente visibilizar, con lupus, sí. que además muchas son mujeres. La Entonces mayoría. tiene ahí un componente muy Sí. interesante de cómo lidian las mujeres con esa enfermedad y que finalmente se está logrando visibilizar y lograr, digamos, mejores tratamientos y mejores diagnósticos oportunos. Creo que es una línea que atraviesa todos los episodios, ¿no? Sí. La complejidad de lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento digno, ¿no? Para Sí. mejorar su vida. No, está muy interesante. Ya, bueno, yo ya quiero escuchar todos esos, definitivamente. ¿Qué es el mayor reto que encuentran ustedes aquí? O sea, encontrar al personaje, el testimonio, ¿qué han encontrado? O el acceso, a lo mejor. Yo diría que uno de los retos es encontrar a personas que quieran compartir su historia. La mayoría que tienen estas enfermedades viven estigmas, viven discriminación, viven burlas, justo como lo decía Itzel de Enano, ¿no? En todas las enfermedades es lamentable escuchar que atraviesan por situaciones de discriminación y de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, justamente por estas cuestiones. Entonces no es tan fácil que alguien se abra, ¿no? Y que te comparta su historia. Y por otro lado, creo que la parte médica, conjuntarlo con la información científica, creo que es un reto, porque no queremos que sea dato, que sea algo tan... Tiene que estar todo balanceado. Exactamente, así, bien encontrar el repartido. justo equilibrio creo que es uno de los mayores desafíos. Yo Pues, quiero abordar rapidísimo sí, los retos. Rapidísimo, porque Rápido. casi se nos va el tiempo. Una Ajá. sería también conjuntar ambas cosas, tanto que sea sí científica y también el testimonial, y meter todo eso, que es creo que el desafío de periodistas, comunicadores de ciencia, de elegir qué quitar y qué no. Y el segundo reto, el financiamiento. Creo que Claro, eso es también es un tema que nos importante. hace falta a nosotros para poder producir más. Para capitalizarlo. Sí. ¿no? Bueno, ese es un problemón en general, Sí. pero en particular en la divulgación de la ciencia y Sí. del periodismo de ciencia. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Aleida, Itzel, muchas gracias. Espero que esto les lleve a escuchar Pan para el Susto. Búsquenlo en su plataforma de audio de confianza. Y pues nos vemos aquí la siguiente semana para seguir desilvanando el nuevo tema de la revista de la Universidad de Enfermedad. Gracias por sintonizar.